Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la entrevista, hoy tengo aquí a mi amigo Guido Gómez Mazara, con quien quiero compartir y conversar sobre diferentes temas de interés colectivo, pero antes saludarle y darle la bienvenida formal. Gracias, hermano. ¿Todo bien? Mucha salud, sobre todo. Mucha salud. Ah, qué bueno. Si hay salud, todo lo demás yo apuesto a ti. Guido, quisiera comenzar preguntando cómo van los aprestos en tus aspiraciones a la precandidatura para la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Con mucho gusto. Mira, gracias por la invitación, Salomón. Tú sabes que nosotros tenemos que actuar en el marco de los plazos de la legalidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para apoyar a la Junta Central Electoral en el reclamo de que los políticos nos ajustemos al marco de la legalidad. De conformidad con esos parámetros, el 1 de julio al 1 de octubre, donde deben organizarse todas las actividades formales. Yo mi lanzamiento lo tengo anunciado para el día 2 de julio. Frente a eso, nosotros lo que estamos en este trayecto es construyendo las líneas generales de nuestra propuesta. ¿En qué sentido? Regularmente en el país hay una fatal propensión a creer que las disputas internas tienen que terminar en fratricidas, y no es lo justo. Yo he dicho que hacia lo interno de mi organización yo quiero presentar una propuesta política desde el punto de vista social y económico, tenga las características diferenciadoras, pero también sepa reconocer los aspectos positivos de la gestión. Yo he dicho que nuestra propuesta hacia la presidencia de la República es una propuesta con un mayor contenido social. ¿Por qué? Primero porque reivindica lo que representó el doctor Peña Gómez. Peña Gómez fue un político excepcional que se constituyó en una correa de transmisión entre los sectores populares y la búsqueda del poder. Pero también, después del ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, la democracia dominicana es una democracia que ha demostrado avances innegables, pero hay una especie de carga social pendiente. En términos matemáticos, hace 25 años, 10% de los más ricos concentraban 34% del ingreso público. Hoy, 10% de los más ricos concentran el 55% del ingreso público. ¿Qué ha significado eso? Que en la medida que la economía dominicana ha ido creciendo, el proceso de concentración de la riqueza se ha reducido. Y tenemos un país lleno de mucha gente pobre y pocas personas con un nivel de ingreso superior. Frente a eso, yo siento que el modelo democrático dominicano y desde la perspectiva del PRM hay que producir una propuesta de mucho más cercanía a esos sectores históricamente excluidos. ¿Y eso lo cambia un presidente? Sí, creo que sí. Hay una visión diferenciadora, por ejemplo. La gente me dice, Guido, ¿cuáles son los aspectos coincidentes y discrepantes que tú tienes con el gobierno? ¿Lo voy a decir? No, yo quiero eso y quiero que me digas por qué específicamente tú crees que la gente debe votar por ti. En primer lugar, los elementos coincidentes y discrepantes. Y después, ¿por qué votar? Las coincidencias. Yo pienso que la actual administración, en el marco de una crisis internacional, ha evidenciado una enorme capacidad de crecer en las dificultades. 4% del crecimiento. En ese mismo orden, las políticas de recaudación con respecto al año pasado se incrementaron en 18%. Cuando tú ves que el gobierno compró Refidonza en una acción inteligente, te darás cuenta que avanzamos. La República Dominicana registra 14.000 millones de dólares como reserva. Esos son aspectos macroeconómicos positivos. ¿Dónde están los desafíos en el tema inflacionario? En la medida que el crecimiento de la economía sea menor que las políticas de inflación, evidentemente la desigualdad se va a profundizar. Por eso tú sientes que en aspectos fundamentales del país, canasta básica, el salario mínimo, son temas pendientes, las políticas sociales. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que el gobierno distribuya un incremento sustancial de los receptores de los programas sociales. Pendiente de superar, pero no de enfrentar. Pendiente de superar. Porque el gobierno lo está enfrentando. Pendiente de superar. Pasa que yo tengo una visión totalmente diferente. Mira por qué. Ahí voy a los elementos diferenciadores. Por ejemplo, el gobierno prefirió desde el principio una estrategia económica fundamentada en dos aspectos: alianza público-privada y fideicomiso. Yo hubiese preferido 1000 veces reducir el nivel de evasión fiscal, que el año pasado se registró un 61%, en primer lugar. Eso genera más recursos frescos al Estado. Pero también yo reduciría sustancialmente el nivel de exenciones fiscales. Alcanzó 5% del PIB. Eso es más recursos que el sector educativo. Y no se pueden hacer, digamos, ambas cosas, lo que está haciendo el gobierno, más lo que tú dices que hay que hacer. El único problema... Porque la evasión, perdóname hermano, ¿se ha reducido o no? El nivel de evasión, pero se mantiene muy alto, 61%. Muy alto. El problema fundamental de economía como las nuestras es el siguiente, es el tema del endeudamiento. Mira por qué.
La actual administración ha generado 30.000 millones de dólares de deuda. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando tú analizas el presupuesto nacional te darás cuenta que hay 21.000 millones de pesos mensuales dedicados al pago de los intereses de la deuda. Entonces, frente a eso, los servicios básicos en el país tienen dificultades. Es la primera vez en los últimos 25 años que la inversión es 2.5 del PIB. Es decir, en la medida que el gobierno destaque políticas públicas tendentes a incluir a los sectores históricamente excluidos, yo estoy de acuerdo. En el caso mío, yo pienso que hay aspectos a superar. El de mayor desafío, tema salarial. Salarial. Tema salarial. La República Dominicana. Que se está enfrentando también. Bueno, el Comité de Salarios lo que ha hecho es establecer una alianza inteligente entre el gobierno, el sector privado y el sector sindical. Hasta que no pase oficialmente el incremento del salario, en la República Dominicana hay 16 categorías de salarios mínimos. Y cuando tú combinas 2.3 millones de personas que son las que están registradas en la Tesorería de Seguridad Social, te darás cuenta que la economía dominicana todavía tiene 800.000 personas en el sector informal de la economía. Pero no le estarías atribuyendo como solución presidencial, en caso de que tú lo seas, a muchos temas que no están en una mano exclusiva del presidente. Pues, No, por ejemplo, pero depende del diseño de su política. Sí, pero yo a lo que me refiero es, digamos que el presidente o tú seas el presidente mañana. Esos sectores también inciden en la toma de decisiones y en el Congreso. Sí, pero, no dependen efectivamente lo que estoy diciendo es que la construcción de un proyecto de sociedad diferente, sobre todo en el siglo XXI, implica la concertación de esos sectores. Ahora, yo tengo diferencias sobre inversión en materia de política social del gobierno. Te doy dos ejemplos de sentido común. El primero, el día que el país conoció de la tragedia en el Hospital San Lorenzo de los Minas de 34 niños neonatos muertos, ese mismo día el gobierno dominicano aprobaba 1.400 millones de pesos para publicidad. Digo yo, ¿qué es más importante para el país? Perfeccionar y mejorar el sistema de salud. Te lo doy como referencia. La inversión en América Latina con respecto al PIB del sector salud, 5%. Aquí es 1.9%. Es decir, esos son los... O sea, ¿tú crees que si hubiésemos utilizado esos 1.400 millones de publicidad, en eso se resuelve? Porque independientemente contribuye a amortiguar un déficit histórico en el sector salud. Lo que yo estoy definiendo es cuáles son las líneas de prioridad para el gobierno. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo tengo una visión diferente. Te dije ese aspecto, te pongo otro aspecto sobre el debate nacional. La inseguridad. Yo sería un irresponsable si vengo aquí a decir que el fenómeno de la inseguridad es un fenómeno de 2 años y medio. No, es la acumulación de políticas de desigualdad. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los dominicanos y las dominicanas hemos perdido la posibilidad de andar tranquilos por las calles. Frente a ese acontecimiento, yo hubiese preferido una mayor inversión en sectores donde yo presumo que el gobierno no prioriza. Te doy referencias. ¿Cuántos jóvenes en su periodo de vacaciones, tanto de mayo a agosto como en diciembre, podrían ser incorporados a programas sociales? Imagínate, en la marginalidad, en la periferia del centro de la ciudad. ¿Cuántos jóvenes en este país podrían contribuir con la mejoría de pintura en escuela, mejoría de pupitre? El problema no es más complejo de ahí, Guido. No, el problema es que esos temas que son fundamentales para el país implican una visión no inmediata, sino de solución práctica respecto de problemas fundamentales del país. Que hemos llegado a un estadio tal que esos jóvenes podrían, como tú dices, y estoy de acuerdo, participar en esa colaboración social, insertarse en materia laboral. Pero además de participar, también seguirían haciendo lo que hacen, porque ya como que hemos deteriorado lo que pasa es que demasiado la sociedad. Lo que pasa es que la República Dominicana liderea a los NINI, 505.000 jóvenes entre 18 y 35 años, ni trabajan ni estudian. Entonces, la esquina se ha constituido, tú y yo venimos de sectores pobres, sí. La esquina se ha constituido como una fuente de creatividad delictiva. Entonces, los gobiernos, si queremos apostar a un nivel de credibilidad del modelo democrático dominicano, tenemos que hacer una inversión en esa dirección. Claro, no hay cosa peor que un hombre ocioso. Pero yo te pregunto, por ejemplo, como PRMista, ¿por qué yo debo votar por ti? Perfectamente, te agradezco el planteamiento. Mira, yo siempre he creído que la primera persona del plural es mucho más inteligente que la primera persona del singular. Sí. Y te voy a responder como nosotros, porque somos un grupo de personas que estamos construyendo esa mayoría. Nosotros creemos que hacia lo interno del partido hay que procurar avenidas de acercar al partido a los sectores históricamente excluidos. No hablo de los que están fuera del partido, hablo de los que están dentro del partido. Dentro del partido. No porque yo opero con una lógica estrictamente clientelar, sino porque yo percibo que en aspectos importantes de las expectativas de muchos compañeros y compañeras no se han llenado. No hablo solo del empleo, aunque el empleo es un elemento. Hablo de la escasa solidaridad de mucha gente que
en algún momento creó expectativas para los compañeros y compañeras. Yo te doy, por ejemplo, como referencia el servicio exterior. Hacia el año 2024, 1,2 millones de personas van a votar en la diáspora. ¿Por qué nosotros como partido político desde el gobierno nos comprometimos con respetar la representación en el exterior y las principales plazas en el exterior están incorporadas por dirigentes políticos locales? ¿Acaso los compañeros del exterior no tienen el derecho de bien representar al país desde una posición gubernamental? Regularmente la actitud que tenemos es un poco irresponsable porque en materia, por ejemplo, de remesas, la diáspora representó el año pasado 10,000 millones de dólares a la economía dominicana. Y esos compañeros que hacen campaña en muchas dificultades, a veces esperan una postura de mayor solidaridad desde el gobierno. Déjame decirte una cosa, solo 2% de las personas que están en el servicio exterior han sido profesionalizados, es decir, son empleados de carrera. El resto tiene la posibilidad de ser insertado en el aparato administrativo del Estado. Tú has basado tu campaña, tomando como punto de arma el descontento, lo cual es positivo y tiene lógica en materia política. Pero no es posible ayudar a corregir esos problemas desde adentro. No, sí, pero yo he hecho múltiples planteamientos hacia lo interno del partido. Lo que pasa es que por las características de un partido que la mayoría de los funcionarios institucionales están en el gobierno, hay poco espacio para las discusiones institucionales. Yo creo que si el partido tuviese funcionarios que actuaran al margen de la condición de empleados públicos, eso sería una dinámica perfecta. Fue el doctor Peña Gómez que habló del principio de la incompatibilidad. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, yo soy secretario general del partido, yo soy presidente, me fajé, armé un partido y ahora como soy presidente, yo me quedo al margen del gobierno. Porque la construcción mía como partido es llegar al gobierno. Perfecto. Entonces me voy a excluir de lo que he luchado. La única forma de llegar al gobierno no es con un empleo público. Yo pienso que hay que desconectar eso. Exacto. Por eso te pregunto, ¿cómo se haría porque eso? Tiene que existir una burocracia institucional. Tú tenías un amigo, yo también, que se llamaba Atuey de Camps, un referente inmediato. Dice mi compadre. Cuando nosotros ganamos la elección, Atuey se quedó en el partido, porque el partido es una dinámica diaria que permite que el dirigente nuestro de cualquier sector, cuando se rompe una tubería, cuando hay dificultades de cualquier naturaleza, tenga la jerarquía política institucional para tocar la institución y resolver el problema. ¿Y qué le pasó a Atuey por haberse quedado en el partido? Tú y yo que lo conocemos. No, Atuey siempre fue una figura paradigmática. Sí, pero perdió una desconexión. La gente que fue al gobierno, él por ser un hombre amante de los principios que establecía, no fue al gobierno. Hubo una desconexión. Pero las dos referencias de éxito en el partido nuestro es gente que no estaba en el aparato partidario. Luis nunca fue autoridad fundamental del partido, ni Hipólito tampoco. Y llegaron a la presidencia de la República. Lo que estoy diciendo es que un partido político necesita que frente al combate de la política tener una expresión institucional que le defienda. Bien, vámonos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos continuamos ahí mismo, porque yo creo que lo que se ha hecho con Eddie Olivares responde a lo que tú estás planteando ahora mismo. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista con Guido Gómez Mazara. Antes de irnos a pausa comercial, había un dato que estaba desarrollando. Sí. El hecho, por ejemplo, de que exista una condición de funcionario institucional le genera un aire específico en la relación con el gobierno. Porque hay aspectos del debate público que el gobierno no puede estar en el día a día. Para eso pusieron a Eddie Olivares, por ejemplo. Pero mi querido amigo y compañero de partido Eddie, evidentemente juega ese rol. Pero hay una especie de rezago en el tipo de relación entre el partido y el gobierno. Mira por qué. Porque la máxima autoridad institucional está en el gobierno. Y hacia el futuro inmediato que tenemos pendiente aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la institucionalidad y competencias internas, nosotros, que somos competidores, por ejemplo, queremos ver cuál es la cara de quien comparte la condición de funcionario público y funcionario gubernamental. Aspectos esenciales. Si usted es funcionario del partido y usted cierra filas en el proceso a favor de cualquier candidato presidencial o de cualquier naturaleza, usted tiene que pedir licencia, porque es una regla esencial. Si el presidente del partido y la secretaria general deciden en su legítimo derecho, ya han hecho pronunciamientos a favor del hoy presidente de la República, yo pienso que no es elegante que ellos sean funcionarios partidarios y pero están en los estatutos. Porque una cosa es que ética y estéticamente tenga el sentido que tú... Pero yo pienso que un político, y ellos dos dan manifestaciones de representar el nuevo rostro de la política, tiene que ir más allá del formalismo y la legalidad.
hay aspectos de sentido común que implican eso. ¿Por qué? Porque ningún competidor se va a sentir en igualdad de condiciones cuando sienten que una autoridad institucional en su demarcación le aspira siendo autoridad partidaria a diputado, a alcalde, a senador. Eso no es elegante. Guido, ¿hasta qué punto, según tus conocimientos, es posible reelegirse desde el gobierno y a la vez mantener, digamos, tus principios de transparencia y de lucha contra la corrupción, que yo sé, o es mi entender, que es el principal, digamos, fuerte que tiene Luis Abinader? Mira, la trampa que tiene el compañero presidente respecto al tema de la repostulación, y yo soy amigo del modelo norteamericano, lo he defendido siempre, es que él ha dado manifestaciones anteriores de estar en contra de la reelección. Yo tengo varios videos de él. Por ejemplo, él siendo miembro del Consejo de CDEE, yo era consultor jurídico de la presidencia, yo tengo la carta que él me envió diciendo por qué estaba en contra de la reelección de Hipólito Mejía. Pura y simple. Sí, yo tengo la carta. Bueno, pero digamos que es un cambio de criterio y cuando no tienes una atadura, un impedimento constitucional. Lo que pasa es, Salomón, que la sociedad dominicana no puede seguir acomodándose a las piruetas argumentales de la gente. El poder no te puede cambiar. Tú tienes que tener los niveles de coherencia elementales para que la sociedad te respete. Pero el cambio de criterio es legítimo. Porque aquella frase de que una cosa es con guitarra y otra es con violín no es justa. Inclusive, una de las herramientas que ha motivado el descreimiento de la ciudadanía respecto a los partidos políticos y a los dirigentes es esa capacidad de cambiar de opinión. Pero la realidad es la que nos dice que ciertamente una cosa es con violín y otra con guitarra. Cuando tú estás haciendo, perdóname hermano, un buen gobierno, o entiendes, y la Constitución no te lo impide, no hay un escollo constitucional. ¿Y por qué hay una visión tan personalista de creer que solo una persona puede hacer un buen gobierno y la continuidad? Es mucho más elegante en la actual coyuntura, y yo no soy quien para decirle al presidente de la República cómo actuar, que el presidente de la República abdique, permita que gente en el partido compita, y él tiene la ventana, él tiene la ventana constitucional para presentarse ese futuro. Mira por qué. Pero la tiene ahora también, de reelegirse. Pero déjame decirte por qué. Y él tiene que coger la que más le convenga. La que más le convenga a él no es la que más le conviene al país. Son dos cosas diferentes. El presidente de la República sabe los riesgos de un ejercicio de candidatura a la repostulación desde el poder. En el viejo partido el éxito fue el siguiente. Guzmán le pasó a Jorge Blanco y ganamos. Con Hipólito insistimos y perdimos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el dirigente que no está satisfecho en todo el territorio nacional, que hay dirigentes que no están satisfechos, puede sentir poco entusiasmo cuando percibe que el candidato que no llenó sus expectativas, léase Luis Abinader, se presenta de nuevo. No pasaría lo mismo si hay otro candidato que es capaz de entusiasmar a los que están y a los que no fueron bien atendidos y a segmentos importantes de la sociedad. ¿Usted se refiere al dirigente del partido? Sí, y al ciudadano. Pues eso tendrá un momento que está muy próximo a definirse porque habrá una convención. Sí. ¿Usted está de acuerdo con esa decisión, ese tipo de convención que ustedes se van a gastar? No, un proceso cerrado para... Yo no soy un demócrata a medio tiempo. Yo tengo convicciones democráticas. Mira, si bien es cierto la jurisprudencia en el PRM es para la candidatura presidencial voto universal, directo y secreto, yo voy a competir, como va a competir el compañero Ramón. Ahora, para los otros cargos, generarle un ardid diciendo que es por el método de convención de delegados o por el método de encuesta, no es otra cosa que no sea alinear a todos los diputados y o aspirantes, a todos los senadores y o aspirantes, a todos los alcaldes y o aspirantes, a todos los regidores y o aspirantes, a que cierren filas con la voluntad gubernamental. Porque ellos saben que en el final de la jornada el gobierno va a pretender imponer candidatos. En muchas ¿usted no está de acuerdo con las primarias cerradas? No. Intuyo. No. Mi deseo hubiese sido abierta, inclusive. Pero si vamos a una convención, voto universal, directo, secreto, no presidencial, yo lo acepto, no tengo problema. Ahora, lo que me preocupa, cerrada. Lo que me preocupa a mí es que en otros ámbitos de las aspiraciones no van a permitir que los compañeros voten. O sea, ¿cuál es el temor de que los compañeros participen en el proceso? Y voten. Eso es lo democrático. Nosotros construimos un partido diferente al anterior. Bueno, es democrático a partir de que la Constitución y la ley te da 7 métodos. Y si entre todos eligen uno de los 7, están dentro de la democracia. Lo que pasa es que la jurisprudencia del partido era otra. Era otra. No, y la jurisprudencia también obliga a ser coherente. Yo no puedo decir, vámonos de aquel partido porque no había democracia interna, pero ahora vamos a hacer interpretaciones antojadizas. Yo te dije a ti que cuando se seleccionó el método para las autoridades partidarias, ese método no era democrático. Porque de un
de una estructura de 1,8 millones de personas, votaron 1.200 personas. La democracia no es restringir, es ampliar el marco de la participación. Y eso lo defendía Luis, Hipólito, cuando estábamos en el viejo partido. Yo tengo 500 videos y artículos de ellos diciendo eso. Pero en la práctica parecería que tú estás dispuesto a romper con ese esquema que otros han elegido y tú has decidido competir bajo esas reglas. Claro, voy a competir. ¿Qué dicen tus números? ¿Qué dicen los datos que te hacen tener como tanta fe para ir a un proceso? Yo estoy convencido que hacia lo interno del partido, nuestra propuesta se parece más al 80% de los dirigentes del PRD. Yo te voy a decir por qué. La gente en el partido sabe perfectamente que había que derrotar al PLD, pero está muy convencido que parte importante de las políticas públicas del gobierno no se conectan con la base social de nosotros. Hay un concepto que yo no me he inventado. Eso es una frase de Bosch hace 50, 60 años, que habló de tutum pote, pescuezo largo y joven de machepa. Uno siente que en el diseño de políticas fundamentales del gobierno hay una concepción popicrática. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que hay una prioridad a incorporar gente y reglas de sectores no partidarios en la gestión gubernamental. Te voy a dar Cuando ejemplos. dicen, perdóname Guido, popi, ¿se refieren a los que son ricos per se o a los ricos que no son del partido? Mira, el concepto de popi no tiene que ver ni con asuntos étnicos ni con patrimonio. El popi es un desconectado de la realidad social. En tu concepto. No. Pero pasa en en América popular Latina. un popi son pero, los hijos de los ricos y los ricos que no entienden la realidad de abajo. En América Latina, por ejemplo, en Ecuador, nuestro eso. En Ecuador tiene sinónimos. En Ecuador le dicen añiñados. En México le dicen fifí. En Colombia le dicen fresitas. Aquí le dicen popis. ¿Por qué? Porque una sociedad como la nuestra tan desigual requiere que todo ciudadano, independientemente de orientación ideológica, política, tenga una reacción a sensibilizarse por los problemas de exclusión social. ¿Qué dominicano no se siente insatisfecho como ciudadano cuando ve que los niveles de violencia intrafamiliar nos generan sangre todos los fines de semana en el país? Eso es un dominicano Pero con cuando uno hace sensibilidad. una evaluación, digamos, perdóname Guido, de la estructura gubernamental, del funcionariato, por llamarlo de alguna forma, tú ves que menos de un 5% es extrapartido y es popi, o hay más. No, las líneas fundamentales, yo te voy a decir, las líneas fundamentales del gobierno revelan dos aspectos. Políticas públicas conservadoras. Te recuerdo, el compromiso que hicimos en el programa de gobierno con las 3 causales, ¿qué ha pasado? ¿Se cumplió o no se cumplió? No, dímelo. En Congreso Nacional no. Todavía estamos... O sea, no me vengas a decir a mí que la excusabilidad de una propuesta consignada en el programa de gobierno es que en el Congreso no se han puesto de acuerdo. No. Cuando el presidente ha querido pasar una cosa con su mayoría, la pasa. Esa es la verdad. Lo que pasa es que la naturaleza conservadora de Luis y el miedo a algunos sectores hegemónicos lo hacen comportarse de esa manera. ¿Verdad? Y la desobediencia de legisladores que tienen sus propias líneas y criterios hacen pensar que no son un sello gomígrafo. Pues eso también se toma en cuenta. No, pero el presidente de la República lo consignó en su programa de gobierno. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo contigo. Y no solamente eso, hizo un compromiso. No, pero ahora la realidad. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a procurar el concurso de esos sectores cuando tú lo has incumplido? Pero vamos al tema del partido. Muy de sentido común. ¿Tú sientes que las políticas fundamentales que impactan en la sociedad se parecen a la base social del partido? Mira, el Bandex aprobó el año pasado 3.000 millones de pesos para la clínica privada. Yo pienso que el sector público no puede estar para financiar clínicas privadas cuando hay un problema de déficit en el sector hospitalario. Pues pero es un banco, el Bandex es un banco. Del Estado. Sí, pero recuerda, el sector privado es parte de la economía nacional, paga sus impuestos y genera. Pero que yo no estoy en contra No, pero a lo que me refiero es, hermano, el Bandex, 3.000 millones, estoy de acuerdo contigo, para clínica privada, pero 300.000 millones para la pública. O sea, tienen que tomar en cuenta todos los sectores. Pero te comencé argumentando diciendo que en materia presupuestaria estamos más bajos en América Latina que el resto de los países en materia de inversión en el sector salud. Pero te pongo otro ejemplo. Yo pienso que es importante y fundamental que la gente lo discuta con racionalidad. En el programa de gobierno el presidente de la República hacía críticas fundamentales a las políticas de endeudamiento. Búscalo. Tú podrías decirme dos cosas, buenas del gobierno. No, te puedo decir 20. Okay. La mejor, la designación de Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. Excelente decisión. Es una contribución significativa al descendamiento de la vida nacional. Lo aplaudo. O sea, la lucha anticorrupción. Oye, lo aplaudo totalmente.
En segundo lugar, yo pienso que el gobierno en materia macroeconómica ha tenido una conducción inteligente. Que muy a pesar de los avatares internacionales, el gobierno da números importantes. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con temas tan esenciales como lo que ha hecho SENASA en la incorporación de sectores históricamente excluidos de la protección de la seguridad social. Yo tengo temas de coincidencia con el gobierno. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno a la llegada tuviese de receptores los programas sociales de 750,000 personas y tengan 1.4. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, mi visión social es más cerca de los sectores excluidos. Claro, y tienes derecho legítimo. Y yo tengo un origen, sí, claro. Un origen, una tradición. Y cuando yo veo que muchos de los hacedores de políticas públicas del gobierno no conocen la realidad del barrio, reacciono. ¿Tú sabes por qué? Pero tú aceptarás los resultados que emanen. Pero yo siempre he sido respetuoso de los resultados. Siempre. No hay problema. Conmigo no hay duda de eso. O sea, yo nunca he estado en la franja contra el interés de mi partido. Oye, ¿por qué? En el 94 yo estaba con Peña. En el 96 yo estaba con Peña. Sí. Yo no sé si todos pueden decir lo mismo que estaban con Peña. Yo sí estaba con Peña Gómez. Entonces yo siempre he estado del lado que tengo que estar. Y para muchos que a veces se le olvida, recuérdense que yo me quedé en el partido desmantelando a Miguel Vargas por un acto de convicción personal, pero por un acuerdo, porque los que iban a mi casa eran Luis Abinader y Hipólito Mejía. Si a ellos se les olvidó, el problema de ellos. ¿Cuál fue el acuerdo? No, yo pienso que por convicción, yo creía y estaba totalmente en el justo punto de que había que desinflar al PRD. ¿Y ese fue el acuerdo? ¿Que te quede ahí para desinflar? No, a mí nadie me manda. Teníamos una coincidencia táctica al respecto. ¿Que se convirtió en acuerdo? Sí, pero yo creo que también me llama la atención, y lo quiero usar como un grito deleznable, que gente ahora esté buscando acuerdos, pactos o entendimientos con esa franja insignificante del viejo PRD en la intención de inyectarles recursos públicos para que generen resultados electorales favorables y construir una alianza hacia futuro. Segunda pausa comercial, súper interesante. En 2 minutos seguimos ahí mismo. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista con Guido Gómez Mazara. Aparte de todo lo que tú has dicho, parece que Luis también lo tiene presente y ha dado una frase en el día de ayer. Ha dicho, advierte a sus funcionarios que velará por la transparencia, control y auditorías. Para mí es una clarinada de alguien que se va a reelegir desde el gobierno, pero que no quiere entrar en la trampa de corrupción de su gobierno o del funcionariato. Lo primero que tiene que resolver es una cultura desafortunada. Él tiene que competir en una convención, eso es lo primero, y ganarla. En segundo lugar, ya hay manifestaciones de irracionalidad en la conducta de muchos funcionarios, y que una jefa de salud en Barahona diga lo que dijo, obligando a gente. Eso es lamentable. En ese mismo orden, que el alcalde de Jorquillo obliga a los empleados a ir a actividades. Yo cuando me desplazo por el país sé perfectamente cuáles funcionarios llaman en demarcaciones a decir no vaya a los actos de Guido. Yo pienso que es un acto irracional en el siglo XXI. Pero también por aquello de la mujer del César. No solo tiene que ser bonita, ¿verdad? Ni elegante. El César no solo es seria, sino que tiene que aparentarlo. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo quiero decir lo siguiente. ¿Qué garantía tienes tú que los principales áulicos de la reelección están en funciones públicas? Yo quisiera verlo en el proceso interno, no usando recursos públicos, no desplazándose en sus vehículos públicos. Yo quiero verlo. ¿Cuándo el ministro administrativo es empleado público, presidente del partido o activista de la reelección? Cuando el ministro de Obras Públicas es un funcionario público, activista de la reelección o dirigente del partido. ¿Cuándo? Eso hay que deslindarlo. Nosotros vamos a mandar una carta a la dirección del partido, para que se mantenga ese palpitar de Luis Abinader, que sé que tiene una convicción respecto a la transparencia y la corrupción. ¿Qué sería lo justo? Que ese funcionariato que dirige además pidan licencia. Pidan licencia. Eso es lo más elegante, que pidan licencia. Y en el otro orden es, para contribuir a esa visión de la nueva política, nosotros vamos a plantear oficialmente un debate. Nosotros vamos a depositar una carta en la dirección del partido. ¿O sí? Pero el presidente hoy le pedía debate a Hipólito Mejía cuando competían internamente y le pedía a Gonzalo Castillo. O sea, ¿por qué es que hay una enorme vocación para decir una cosa cuando está en la oposición y otra en el gobierno? Bueno, porque tú también, tú que eres un hombre inteligente y brillante, sabes que esa es una virtud.
que rebosa tu copa es el debatir. Sí. No necesariamente esa es la virtud del otro. Entonces el otro que conoce también, perdóname, sus virtudes y sus debilidades, no tiene por qué sentarse a debatir con una lengüita como la tuya. Pero o la de Ramón, o la de otro que surja. O la de Ramón. La pregunta es la siguiente. Mi querido Ramón yo Alburquerque. pienso que la base del partido y la sociedad es merecedora de un debate de ideas. Pero los debates no resuelven el problema, ¿eh? Yo pensaba que la nueva política y los postulantes de la nueva política la podían implementar. Y yo Ahora, estoy de acuerdo. tú verás 250 excusas para no ir a un debate. Y yo te voy a mandar todos los videos de Luis diciendo que quería un debate con Hipólito y lo que quería con Gonzalo. Lo quería con Gonzalo. Y con Hipólito, internamente. Mire, usted que es un hombre que maneja datos, ¿qué dice el porcentaje de datos respecto a sus aspiraciones? ¿En qué lugar usted se colocaría en las tres aspiraciones posibles? Lo primero es que conmigo, como con otros, juegan al carácter invisible. Okay. Es decir, las encuestas financiadas por quien sea nunca convocan el sentir de los compañeros internamente. Fíjate que presentan a Luis como candidato, sin detenerse en el escalón de la convención interna. Pero yo te voy a hacer un recordatorio en la lógica de las encuestas. Las respeto todas. Creo mucho en la rigurosidad científica de las encuestas, aunque creo que los políticos dominicanos hemos contribuido a prostituirla. Mira, en el viejo Partido Reformista, el popular era Jacinto Peinado, ganó Eduardo Estrella. En la vieja competencia del PLD, el popular era Jaime David, ganó Danilo. La popular era Milagros, ganó Hipólito. La increíblemente bendecida por las encuestas era Margarita, ganó Abel. Porque eran populares, pero Sí. las encuestas no eran de popularidad, sino de preferencias electorales. No, pero en el caso, Son dos cosas distintas. en muchos casos establecían también preferencias electorales. Yo lo que creo es lo siguiente, que el proceso de convención interna va a servir como un acto de desquite de muchos compañeros y compañeras que se han sentido excluidos, pateados e irrespetados. Y entienden que la propuesta que más se aproxima a su interés es la mía. Y frente a eso yo no tengo la menor duda que vamos a ser exitosos. Mira por qué. Pero no tiene más o menos un porcentaje de quienes a lo interno del partido podrían apoyarte. No. Sí, yo estoy convencido que en la dirección media de la base del partido la mayoría va a estar conmigo. Inclusive hay funcionarios de primera línea y congresistas de primera línea que están conscientes de que el método que se ha implementado es la intención de que si ellos se mueven al margen de la lógica oficial, le van a perseguir, pero que van a estar conmigo militantemente. Porque le han pateado. ¿Cuántos senadores en su demarcación tienen poder para colocar a los compañeros? Pocos. ¿Cuántos diputados? Pocos. Tú sabes que para mí ese proceso interno que ustedes se van a gastar es súper interesante, sobre todo para que el PRM haga su propia autoevaluación, porque tus porcentajes tendrán una lectura, los de Ramón Alburquerque tendrán otra lectura, que el gobierno probablemente pueda asumir esa lectura y hacer los cambios que hay que hacer. Esa es la única ventaja que yo veo, de que le va a decir a alguno, mire presidente, usted tiene que cambiar ahí. Todo ese porcentaje de Guido significa que sus funcionarios se han vuelto locos, ciegos, sordos y mudos. Se han olvidado de la base y de todo el mundo. Yo creo que es interesante Y por eso. A mí me de no ser así, yo hubiese preferido que busque un acuerdo. A mí me alegra mucho que algunos funcionarios del gobierno sean los principales voceros de la repostulación del presidente. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de impopularidad. Ya. Bueno, lo que pasa es que la del 1 es muy fuerte y está sobrepasando. Mire, Vamos a esperar. me gustaría saber, Guido Gómez Mazara, ya saliéndonos del partido, en términos generales, en términos políticos, ¿cuál usted cree que es la posición del PRM? Así se le da una posición de 39 puntos, a Leonel 37. Mira, todas las encuestas que se hacen a un año de elecciones son instrumentos de promoción. De promoción. El que cree una encuesta a un año de las elecciones es como el que tiene una novia en Suiza, una finca en Vengan a Ver y un amigo en el PLD. No tiene ni nada. tiene finca, ni tiene novia, ni tiene amigo. Eso no. Pero ¿cómo tú crees, cómo tú ves la fortaleza del partido respecto a los partidos de oposición? No, yo pienso que el gran éxito del PRM en la actual coyuntura es la fragmentación de la fuerza opositora. De la fuerza opositora. Mi instinto me dice que ellos se van a juntar, ¿eh? Mi instinto me dice que ellos se van a juntar. Y eso genera una mayor atracción a un candidato diferente que no sea Luis. Yo lo quiero repetir. El éxito de nosotros radica en construir una candidatura diferente. Mira por qué. Porque la candidatura de Luis consolida
la ira de un PLD que se siente perseguido y que entiende que si no tiene posibilidades va a apoyar a Leonel Fernández. En el caso PLD. Sí. Hay gente del PLD. No es más fácil desde el gobierno concitar a la parte que hay que concitar del PLD. El problema es que los PLDistas que están dando el salto no pueden por arte de magia constituirse en éticamente blindados cuando teníamos años descalificándolos. Esos son los que están dando el salto. ¿O tú crees que esos que vienen lo hacen por el lenguaje seductor del gobierno o por la fascinación ideológica de las cosas del gobierno? No, lo hacen por el presupuesto nacional. Exactamente. Si desde el gobierno se tiene esa posibilidad y se utiliza. Pero nosotros no criticábamos ese método. Bueno, porque en política... No, esa regla de que en política todo se puede ya no es posible porque la sociedad observa y nos castiga. El hecho de que el PLD se creyó como amo y señor del país en función de que manejaba el presupuesto, ahí está la lesión. El que crea que la fuerza del dinero sustituye la calidad y la competencia, que se pregunte por qué perdió Gonzalo. Mira, en el país, y ya a mí no me gusta personalizar, pero aquí hay figuras que mal creyeron que la fuerza del dinero lo hacía políticos nacionales. Amable Arístides, lo tengo en gloria, era líder en Higüey por las características clientelares, pero cuando hizo un esfuerzo nacional, distribuía pollo y cerdo y salami, porque no tenía propuestas. El problema, Guido, es que si nadie gana en primera vuelta, las posibilidades de que Luis gane en segunda vuelta son mucho mayores. Las posibilidades de que el PLD le apoye a él en vez de a la fuerza del pueblo. Mira, si no hay resultados favorables en primera vuelta, en segunda vuelta la posición se va a unificar. ¿Yo creo? Totalmente. ¿En torno a quién? A quien de ellos dos clasifiquen en mejor posición. ¿Usted imagina, por ejemplo, el candidato del PLD apoyando a Leonel Fernández? Significa la desaparición de él políticamente. Pues Leonel se va a chupar 8 y después Leonel viene el hijo de Leonel. No, pero la política no es un acto de transferencia pero se construye. Por sangre. Aquí hay 2 o 3 políticos, entre ellos amigos tuyos, que creen que la condición genética le transfiere el liderazgo a los otros. Eso no es así. Pero se tiene la posibilidad de construir liderazgos. Eso no es así. En la historia política dominicana, de la fundación de la República hasta la fecha, ningún presidente le ha transferido a un hijo. Eso no es así. Son fuerzas sociales, coyuntura, capacidades y talentos, eso es otra cosa. Sí. Ahora, en el caso específico de la fuerza opositora, yo creo que ellos se van a unificar. Mira por qué. El PLD sabe cuán impactado está la marca partido. Los procesos de corrupción le han dado en la madre. Y además hay algunos temas pendientes. Hay 2 temas pendientes que yo estoy llevando, que yo espero que le den salida. Entonces eso afectó la marca partido. Y frente a esa afección, ellos van a tratar de comportarse o combinarse en una fórmula que le dé un aliento de victoria. O sea, una alianza, digamos, vamos a juntarnos para que no nos jodan, algo así. Bueno, ellos quisieran tener un mejor ambiente procesal. Eso es lo que yo pienso. Porque con Miriam, Jenny y el magistrado Camacho, ahí no hay forma humana de que las negociaciones políticas prevalezcan. Bueno, mire, quisiera preguntarle otros temas que yo sé que usted domina muy bien y que son interesantes. La Junta Central Electoral ha decidido mediante resolución respecto al 20% de las reservas electorales. ¿Usted cuál es su posición respecto totalmente a esto? De acuerdo con la Junta. Que no es la Junta, es una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Mira, la clase política en este país tiene que aprender a respetar las normas institucionales. Es una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y, ironía de la vida, quien dictó esa sentencia desde el Tribunal Superior Electoral es el actual presidente de la Junta Central Electoral. O sea, que él es coherente consigo mismo. Él le haría un flaco servicio a hacer una interpretación diferente. Yo estoy de acuerdo con la resolución. Sí. Totalmente. Pero en términos políticos, el grado de afectación no se puede vislumbrar. Sí, pero la Junta Central Electoral no está para acomodar la situación de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que determinar su suerte ellos. De conformidad con esa decisión, la alianza solo permite 6 senadores. ¿De conformidad con esa resolución? Sí, y va a ser un 20% en todos los grados de aspiración. Entonces, la Junta obvió lo que se llama el principio de favorabilidad. 26 partidos objetan esa decisión. Bueno, PRM le da ni frío ni caliente. ¿A quién hay que tomar en cuenta? A las mayorías de los partidos, porque, perdóneme, las mayorías no pueden ser tomadas al margen de la legalidad. Hago el planteamiento precisamente porque la legalidad de la Junta está dada en el artículo 212 constitucional, que le manda a hacer cosas, no a interpretar cosas. Pero vámonos a una tercera pausa para que puedas ahí, sin interrupciones, decir lo que piensas.
Bien, continuamos aquí con Guido Gómez Mazara. Antes de irnos a la pausa obligatoria, ¿usted quería decir algo? Expláyese. No, yo quiero decir lo siguiente. En el país, el hecho de que exista altas cortes en materia electoral ha generado una tranquilidad de que en el marco de cualquier tipo de litigación viene una sentencia y hay un carácter de respetabilidad. Ahora, las partes que se sientan inconformes con la sentencia tienen que atacarla. Exacto. Estamos en un Estado de Derecho. Si los partidos de oposición se sienten inconformes, que la ataquen. Eso es lo normal y nosotros esperamos que si ellos se sienten conformes en esa dirección, lo hagan. Ahora, yo lo que creo es que esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, hasta prueba en contrario, hay que respetarla. Pero recuerde que no es irradiante, porque es no. un tribunal difuso. Claro. Consecuentemente, esa sentencia vale para el caso específico. Y hay una realidad en la que el principio de favorabilidad debió ser tomado en cuenta. Pero vamos a esperar. Yo creo que para eso están los estamentos, para que recurran. Y hay que ponerlo a funcionar. Exacto, y no hay por qué exorcitar a la sociedad. No, y decir que se va a hacer marchas y cosas así. Exactamente, no es necesario. Es en los canales institucionales. Mire, ¿usted favorece el juicio político de la Cámara de Cuentas? Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que hay un mal de fondo. Los congresistas no se dieron cuenta de la construcción de una mayoría práctica en la Cámara de Cuentas que obstruye el funcionamiento de esa institución. Ahí hay 3 votos consolidados de 3 distinguidas damas que yo siento que han priorizado el interés de agendas político-partidarias para que las decisiones de la Cámara de Cuentas sean obstruidas respecto a todo este proceso de combate a la corrupción. Usted explica muy bien. ¿Podría explicar eso? Sí. Sí. De los 5 titulares, tanto el presidente como el doctor Fernández han actuado más con el espíritu de la institucionalidad. Yo puedo dar como dato de que tanto la distinguida dama McKinsey, titular de la Cámara de Cuentas, como la doctora Catano, tienen vínculos de carácter político cuasi público. ¿Con quién? No, con el PLD. Con el PLD. Sí, y le voy a dar un dato. ¿Y el presidente de la Cámara, con quién tiene vínculo político? No, hombre, eso es no tiene vínculo. Eso es un relato falso, el de Janel, de verdad. El que su padre es del PRM y que él es una hechura del PRM, eso es falso. Eso no es verdad, totalmente falso. Porque sería como que usted que tiene vínculos políticos no puede accesar a una posición pública. No, en el caso de la Cámara de Cuentas hay una limitación con el tema de las militancias partidarias. Pero, por ejemplo, en el caso de la señora Mackenzie, ella fue ayudante de Donald Guerrero. De Donald Guerrero. Sí, y en el sí. Ella estuvo en el Ministerio de Finanzas antes, hoy se llama Hacienda. Y la doctora Catano es esposa de un connotado dirigente del PLD. ¿De cuál? Del este del país. ¿Cómo se llama? No. Yo, como la conozco, no quiero llegar a temas personales. Bueno. Sí, pero ellos tienen un vínculo, es evidente. Fíjate que es la primera vez que tanto la procuradora como doña Jenny tienen que ir in situ a la Cámara de Cuentas. ¿A ti se te olvidó que la magistrada Garavito dictó una orden de allanamiento? Claro. Pero además al país hay que recordarle que el ex titular de la Cámara de Cuentas, concuñado de José Ramón Peralta, dijo de manera pública que se maquillaban auditorías. ¿Por qué era importante, entre comillas, maquillarla? Porque una auditoría emanada de la Cámara de Cuentas es la certificación ética del desempeño correcto de un funcionario público. Pero ¿y cómo se haría un proceso, digamos, en el Congreso? Porque para todo, yo soy un tipo eminentemente legalista y yo no saco de mi cabeza el principio de legalidad y de proporcionalidad. Sí, claro. El presidente ha cometido unos hechos, presidente como tal, pero no debe verse la medida, la decisión tomada con el presidente, no puede ser igual. En el caso de los hechos que le imputan al presidente, hay una presunción de inocencia. Para que lo voten de entrada. Es una presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia. Tiene que intervenir una decisión para excluirlo. Ahora, en el caso específico del juicio político, yo pienso que al final de la jornada lo conocerá la Cámara de Diputados, ya tiene una comisión y eso va a terminar en la barra del Senado. Pero si hay una presunción de inocencia para el presidente. No es para todos. Tiene que haberla triplemente para los demás. No, es para todos. Pero le digo, entonces el principio de proporcionalidad dice que aquellos que no han hecho nada o que públicamente han mantenido una conducta que no ha sido cuestionada, no pueden ser juzgados con el mismo rasero que el presidente. Pero el simple cuestionamiento de una empleada
no afecta la presunción de inocencia del presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué vamos a hacer juicio político? No, en el caso del juicio político es por otros aspectos. El presidente de la Cámara de Cuentas ha admitido públicamente los niveles de obstrucción en el funcionamiento. Ha admitido que él no sirve para eso, debió salir. No, pero sí, él, me han puesto a tomar decisiones al margen de la ley. También, él debió irse ahí pero mismo. Él también ha generado una impugnación a la conducta incorrecta de 3 miembros de la Cámara. Por eso tiene que ser la suerte del Senado la que decida qué hacer con los miembros de la Cámara de Cuentas. Guido, este proceso que hay para tratar de quitar su curul a un diputado del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué te parece? ¿Tú crees que es correcto? Mira, lo primero es que aquí hay mucha hipocresía acumulada respecto a ese tema. ¿Cómo así? Bien, porque el partido debió tomar una decisión antes. ¿Antes? Sí, pero no solo por la imputación gravísima que le hacen en la jurisdicción norteamericana. Es que como un argumento de excusabilidad, él utilizó en los tribunales de Estados Unidos demencia. La simple condición de demente obliga a excluirlo de la curul en la Cámara de Diputados. Recuerde que eso fue un simple argumento. Ah, no, bueno. Que el propio tribunal norteamericano dijo, no, este tipo no está loco nada. Pero si es un argumento para una cosa, también tiene que ser para otra. Y frente a eso, yo pienso y pondero que el partido debió actuar con mucho más velocidad en ese sentido. ¿Debió o debe? Porque todavía están... No. Ya el partido inició una acción tardía, pero solicitó su sustitución en la Cámara de Diputados. ¿Y qué esperan para enjuiciar o para procesar, en términos administrativos, a 4 regidores que son del partido? Uno vive en España, de Pedernales. Eso no tiene justificación. ¿Por qué diablos hay que esperar que la sociedad enrostre esa cosa a un partido? Bueno, por eso yo siempre propugné y postulé por otro cuerpo directivo a lo interno del PRM, porque entendía que se iba a dedicar a los aspectos que sí dañan frente a la sociedad el comportamiento del partido. El silencio cómplice es una señal negativa respecto de esos temas y otros temas que están pendientes. No se debate en el partido. Es que no hay espacio para la discusión. Mira, yo quiero ser una persona que reflexiona positivamente sobre los temas del partido, porque esa es la herramienta. Y además este es un partido en construcción, un partido que producto una coyuntura excepcional, salió de un lado hacia otro, armó una mayoría y ganó. Pero cuando tú ves que todavía hoy la escuela de formación política en el partido no existe, sin embargo los compañeros le piden currículum y perfil, cuando un partido no tiene la capacidad de entrenar a sus dirigentes, tenemos grandes dificultades. Por eso yo tengo una visión, repito, como lo he dicho del primer bloque de la conversación, mucho más social, mucho más cercana a los intereses de la gente. Yo creo en la inclusión. Exacto. Guido, finalmente, tu valoración sobre el tema haitiano. Qué bueno. La forma repetitiva en que República Dominicana quiere ser utilizada para cosas que no nos convienen como nación. Mira. Y la forma en que el gobierno ha afrontado eso. Mira, todo Estado tiene derecho a definir sus políticas en materia de migración. Y la República Dominicana no puede ser la excepción. Nosotros, en el marco de lo internacional, hemos perdido la batalla porque las características del pueblo haitiano generan una sensibilidad natural en las franjas liberales y progresistas de Europa y de Estados Unidos. En Estados Unidos está gobernando los liberales y progresistas del Partido Demócrata. Y para ello, un país de histórica dictadura, el más pobre del hemisferio, genera una reacción natural. Ahora, si hay un país que ha sido históricamente solidario con el pueblo haitiano, somos los dominicanos. A tal punto de que hay una parte importante de la desgracia haitiana que cuando toca, el primer país que llega es el dominicano. Ahora, nosotros no estamos en capacidad financiera de seguir sosteniendo la situación de sección que vive el pueblo haitiano. Lo mejor que le puede pasar a Haití es transitar la ruta institucional, elecciones, una mejoría sustancial en la economía haitiana. ¿Por qué? Porque el nivel de presencia de indocumentados dominicanos en Estados Unidos tiene una reacción totalmente diferente a de migrantes indocumentados haitianos en la República Dominicana. Frente a eso, yo aspiro y espero que la comunidad internacional haga conciencia de que nosotros no podemos sostener la situación haitiana. Bueno, Guido, siempre contigo el tiempo es demasiado breve, así que yo espero y te comprometo a que, pasado el proceso de candidatura, puedas volver aquí a este programa Verdades al Aire. Placer y suerte, hermano. Afecto. Vámonos.